Buenos días, buenos días. Bienvenidos a esta reunión de santos en esta mañana. Este es el día que hizo el Señor para nosotros y estaremos llenos de gozo siempre, porque Dios es bueno. Él es bueno y para siempre es su misericordia para con nosotros. Gracias al Señor porque nos permite poder estar esta mañana juntos aquí compartiendo de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su bondad para con nosotros. Y estamos agradecidos porque Él está en nosotros y Él nunca nos deja, nunca nos abandona. Él ha prometido estar con nosotros siempre, nunca nos difíciles. De repente pasamos momentos difíciles y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por dónde venís? Para ayudarnos y salvarnos. Pero el Señor dice, ahí estoy contigo. Ahí estoy contigo, siempre, siempre. Y eso es lo maravilloso de esta gracia del Señor sobre nosotros. Esa es una gracia de que Él estar en nosotros, morar en nosotros, hacer de nosotros su casa, su habitación, con toda la plenitud de Dios en nosotros. Poderoso. Así que en esta mañana damos gracias al Señor porque Él es bueno. Él es bueno, Él es bueno y no nos cansamos de hablar de esa bondad del Señor, de esa bondad, de esa misericordia, de ese amor para con nosotros. Aleluya, poderoso. Así que bienvenidos los que están conectados esta mañana en Facebook Live, bienvenidos. Bienvenidos también los que van a conectarse luego en nuestro canal de YouTube y bienvenidos también los que están conectándose acá en Zoom. En esta mañana siempre tenemos un grupo de hermanos conectándose acá en Zoom. Así que al principio del inicio de la reunión ustedes ven unas cuestiones ahí. Si desean nada más recibir el enlace, también pueden ir a la página de Facebook de nuestro ministerio también y ahí van a ver el enlace y pueden conectarse ahí también. Así que y aquí contarse y verse con nosotros acá y compartir de las maravillosas misericordias del Señor cada mañana. Saludos a todos nuestros hermanos desde el norte de América, y en Alaska, en Canadá, también nuestros hermanos que nos saludan siempre, en Estados Unidos también, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, poderoso. Costa Rica también, los que estamos acá viviendo en Costa Rica. Saludos a todos sus hermanos. En Panamá, saludos a nuestros hermanos panameños. Allá en República Dominicana también, en Cuba. Un abrazo a mis hermanos de Cuba. Colombia, un abrazo también a todos los allá en Bogotá y todos los demás lugares. En Ecuador también, allá en Salinas y Machala y Quito. Un abrazo grande a todos mis hermanos allá en Argentina también. Bendiciones a todos. Esperamos algún día podernos ver en persona todos y compartir de las maravillas de nuestro Señor. Ay, se me olvidaba España e Inglaterra también. Un abrazo grande a todos por allá. Hemos estado compartiendo algunas cosas poderosísimas, preguntas inquietudes que tienen muchos pastores y hermanos que están en el ministerio. Y entonces Dios ha sido maravillosamente bueno. El Espíritu Santo nos ha estado guiando por un camino tan edificante, ¿sí? Tan maravilloso para que podamos crecer en ese conocimiento del Señor y ir evacuando esas dudas que a veces tenemos por diferentes razones. A veces venimos trayendo un bagaje de tradiciones, ¿verdad? Un bagaje de ideas y de maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Siempre siempre cuento un chiste que es una anécdota más bien de algo que pasó con algunas personas, ¿verdad? Acerca de la manera de hacer las cosas. Y había esta señora que estaba haciendo un pavo, horneando un pavo, y entonces de repente el esposo llega y le pregunta, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué le cortas los muslos al pavo? Y ella le responde y le dice, es que mi mamá siempre lo hacía así. Entonces vamos a preguntar a tu mamá por qué lo hacía así. Así que llaman a la mamá y le preguntan, mamá, ¿por qué usted siempre cortaba el muslo del pavo cuando lo estaba horneando? Su abuela así lo hacía siempre. Y así es como lo he hecho toda la vida, así te enseñé también a ti. ¿Por qué ya no llamamos a la abuela?
para preguntarle por qué es que lo hacía así. Así que llaman a la abuela y la abuela responde y les dice, es que en mi tiempo los hornos eran muy pequeños y las sartenes donde se horneaba el pavo eran también pequeños, pero el pavo era muy grande. Entonces yo siempre le cortaba el muslo y lo cocinaba por aparte. Y por esa razón es que lo hacíamos. Y entonces ellos solo se vuelven a ver y dicen, pero los tiempos de ahora no son diferentes. Los hornos son grandes, los sartenes son grandes para pavos grandes. Así que ya no había necesidad de cortarlo, pero la gente, ellos hacían eso porque así les habían enseñado. Y así pasa muchísimo también en cuanto a las cosas ministeriales. ¿Sí? Muchas de las cosas que practicamos, muchas de las maneras en cómo hacemos ciertas cosas son sencillamente tradiciones. Muchas de las cosas, hace unos años estuvimos con un grupo de pastores en nuestros seminarios que hacemos para pastores, para apoyarlos y ayudarles a crecer en este conocimiento del Señor Jesucristo. Y entonces la pregunta, hicimos un ejercicio y les dije, bueno, ¿cuántas de las cosas que ustedes hacen saben si son bíblicas o solo son tradiciones? Entonces les dimos dos hojas de papel y les pusimos por un lado, ok, en esta hoja usted va a escribir todas las cosas que ustedes practican en la congregación, todas las cosas que practican, ok, y en la otra hoja, todas las cosas que practican, que hacen, pero que sí son bíblicas, sí son enseñanzas de Jesús, de los apóstoles, sí, que nos enseñaron cómo habíamos de hacer las cosas en la iglesia. Acuérdense, hay una diferencia a veces en lo que hacemos como iglesia y lo que hacía en el antiguo pacto el pueblo de Israel. A veces, muchas veces, queremos traer las cosas que hacían en el tabernáculo, que eran solamente cosas que eran como una manera de hacer las cosas, ¿sí? Eran solo cosas que se hacían con un propósito, ¿sí? Para Dios mostrar algo. No era un mandamiento para la iglesia, era para el pueblo de Israel. Ajá. Algunos hermanos me van a decir, bueno, pero entonces, si está en la Biblia y los judíos los practicaban, los israelitas lo practicaban en el tabernáculo, ¿por qué no podemos practicarlo? Bueno, lo que pasa es que esas cosas en el tabernáculo, hechas en el tabernáculo, eran solamente cosas que eran hechas acerca de los bienes venideros. O sea, quiere decir que lo que ellos practicaban solo era como una señal, como algo que practicaban, ¿sí? Pero habían algo mejor por venir, y ese es Cristo. Cristo y su relación con la iglesia, Cristo con nosotros, en nosotros, por nosotros, ¿sí? Entonces hay cosas que se practicaban ahí que ya no tienen ningún sentido practicarlas porque ya tenemos al Cordero. Ya tenemos el arca que está con nosotros ahora, en nosotros. Sí, ya no tenemos el tabernáculo ese, sino que nosotros como iglesia somos el tabernáculo de Dios. Poderoso. Entonces hay cosas que ya no tienen sentido. Pero bueno, ese es otro tema que hemos visto en otras ocasiones. Pero lo que quiero es recalcar es que muchas veces lo que hacemos es tomar cosas y traerlas como práctica dentro de la iglesia y siempre son tradiciones. Y las cosas que hacemos, de la manera en que nos vestimos a veces, a la manera en que organizamos todo a veces, está diseñado y hecho sencillamente por tradiciones. Hay personas que dijeron, bueno, es que necesitamos hacer hacer un local de esta manera y así. Entonces, todas las locales vienen igual y a veces no tienen ninguna utilidad. ¿Sí? Ninguna utilidad hacer las cosas de esa manera. Sencillamente están hechas porque a alguien se le ocurrió hacerlo así y de esa manera entonces se manejan todas las demás cosas en nuestras vidas. Entonces hemos estado hablando de diferentes temas, de diferentes cosas, inquietudes que hay en la vida pastoral, en la vida ministerial. Y la semana pasada iniciamos un subtema, digamos, que es el cuerpo del ministerio. Y con el hermano
Jorge Alba estuvimos hablando y viendo sobre cómo se establecieron, ¿sí?, diferentes personas, ¿sí?, dentro de la parte ministerial de la iglesia del Señor. Y hoy quería tocar algunas partes porque yo creo que se hace muy importante, porque de repente en nuestras reuniones que hacemos y seminarios que hacemos siempre llegan pastores a preguntarnos, ¿y cómo es que funciona? Porque mi organización lo hace de esta manera, pero a mí no me funciona. Y a veces, digamos, por obligación, digamos, a alguien se le ocurrió decir que, bueno, había que escoger en una iglesia, qué sé yo, diáconos o ancianos o, ¿verdad?, líderes, y esas personas se encargan de eso. Luego alguien siguió con otra cosa y siguió con otra cosa y de repente ahora me dicen unos pastores, es que estoy confundido porque algunas iglesias los llaman ahora colaboradores y otros los llaman de otra manera, servidores. Y entonces ¿cómo se maneja eso, verdad? Entonces, el término también de copastor, ¿verdad? O pastor asociado o pastor asistente, de diferentes, digamos, modelos de cómo se hacen este tipo de cosas. Y entonces, de repente entra como una confusión de cómo organizamos. O sea, ¿cómo organizamos la parte del ministerio? ¿Cómo nos organizamos en eso? Recuerden que tenemos dos cosas claves para la iglesia, dos cosas claves. A nosotros se nos fue dado, uno, la palabra de reconciliación. O sea, hay una palabra que hablamos en el ministerio y es la palabra reconciliación. Y número dos, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, tenemos que tener claro que existe eso. Tenemos el ministerio de reconciliación y la palabra reconciliación para llevar al mundo, ¿sí? Para anunciar eso al mundo, para llevarlo a todas las personas de nuestras comunidades donde nosotros nos reunimos. Pero entonces, para pastores, y esto va para pastores y también va para los que acompañan a los pastores. Acuérdense, y tenemos que ir primeramente a entender algo. Cuando nosotros vamos y leemos en las escrituras, vamos a poder ver cómo es que se hacían algunas cosas que nosotros de repente se nos pasan por alto. Entonces, vamos a ver. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, nos hablan de algunas cosas muy importantes y quiero leerlo completo porque yo creo que a veces nos brincamos algunas partes, ¿sí? Que son sumamente importantes. Ahora, vamos a ver. Dice que en versículo 11, dice, y él mismo. Entonces, ¿quién es él mismo? Él mismo es tu denominación, tu seminario, tu organización, tu denominación, no sé, lo que ustedes quieran, tu apóstol, tu pastor, no sé, como quieran llamarlo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, ¿quién es él? ¿Quién es él? Porque a veces nos confundimos con eso. Es que a mí me nombraron. Sí, pero ¿quién te nombró? ¿Quién te constituyó? ¿Quién te ungió? ¿Quién te designó para algo? ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo habla de él y lo pone bien claro, para él es alguien y está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Él mismo constituyó, Jesús mismo constituyó a estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él mismo los constituye. Esto no es una cuestión de autollamado, ¿sí? De repente es que algunos, de repente en el mundo, ¿verdad? Hay gente que se autollama o te denomina, ¿verdad? Hace unos años nos pasó una cuestión, hace muchísimos años, estábamos muy pequeños, yo tenía como unos 15 años, 16 años, y estábamos nos íbamos a ubicar en una zona de un lugar en Panamá, íbamos de misioneros para Panamá, estábamos ahí en un lugar, y cuando llegamos a esta casa, vemos un rótulo, entrando nosotros a la casa donde estamos alquilando, vimos un rótulo en un cartón, y el rótulo decía, se sacan dientes, ¿verdad? Se sacan dientes. Y entonces nosotros recogimos eso y decimos,
sacan dientes. Esto debe ser la casa de un dentista o algo. Y cuando fuimos al patio de atrás, el patio de atrás parece como, aquí hay un lugar que se llama Conchal en Costa Rica, que es una playa que es puras conchitas, pequeñitas, muy pequeñitas. Entonces no es arena como arena, sino que son conchitas, entonces les dicen Conchal. Resulta ser que el patio parecía ese lugar, Conchal, todo blanquito. Y mis hermanas salieron y comenzaron, ay, conchitas, y comenzaron a recoger esas cosas. Cuando las llevaron a mi mamá, adivinen qué era. Un montón de dientes. Un montón de dientes que la persona que había puesto ese rótulo de que decía que se sacaban dientes, había tirado los dientes allá atrás. Así que para que ustedes vean la cantidad de dientes. Cuando comenzamos a hablar con los vecinos y todo, nos dimos cuenta que ese señor llegó y él se autodenominó dentista. No había ido a ninguna escuela, no había ninguna capacitación, no había nada. Él se nombró solito como dentista, así que puso un rótulo, se sacan dientes y le sacaba los dientes a todos los vecinos, imagínense. Qué cosas de locos, ¿verdad? Pero a veces uno piensa que eso no pasa en el mundo ministerial, digamos, en el mundo pastoral y eso. Pues sí, hay algunos que de repente hacen eso, de repente se autollaman, se autodenominan y hacen cosas que no pertenecen a su labor pastoral. Y por eso es que tenemos un montón de problemas con un montón de gente golpeadas por pastores, maltratados, mal pastoreados. ¿Por qué? Porque se autollaman. El apóstol Pablo lo dice muy claro en Efesios. Dice, él mismo fue quien constituyó eso. Así que tenemos que tener bien claro que los que están al frente, guiando, administrando, son llamados por el Señor. Son llamados por el Señor. No son escogidos a dedo por alguien. Son llamados, designados, ungidos por el Señor mismo. No es una cuestión de que si a mí me parece o yo te voy a nombrar. No, 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 no. O como parte de mi equipo yo te voy a nombrar. No, no. Esto lo hace Dios. Lo hace Dios, el Señor mismo. Veamos lo que dice, vamos a guardar esa parte ahí porque tenemos que volver ahí, pero vamos a ver cómo hizo Jesús. ¿Cómo hizo Jesús a la hora de que le tocó a él hacer eso? Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 12, dice lo siguiente, a Jesús hablando. Cuando estaba con ellos, él orando por sus discípulos, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y dice algo muy interesante, los que me distes, a los que me distes, los guardé. Poderoso, poderoso, a los que tú me distes. ¿Quién le dio a quién? ¿Alguien llegó y andaba vendiendo líderes? Jesús llegó a un almacén a comprar líderes, a buscar cuáles, o fue al mercado a ver, por aquí vamos a ver cuál. No, no. Dice, los que tú me dices, haciendo una oración al Padre, o hablando con su Padre, y le dice, los que tú me diste, los que tú me diste. Saludos al pastor Dani por ahí, al pastor Henry también, que están por ahí. Un abrazo a todos. Y entonces dice, los que tú me diste, los que tú me diste. Y está hablando del Padre. ¿Quién le dio a estos discípulos? ¿Quién le dio a Jesús a estos discípulos? El Padre. Y es poderoso. Porque de repente nosotros decimos, es que a mí me entregaron la iglesia y me entregaron todo este grupo de hermanos. Me dieron estos hermanos y tengo que lidiar con ellos. A mí no me gustan ninguno, y a veces algunos son terribles. Hemos estado pastoreando algunas congregaciones y de repente nos han tocado un grupo de líderes hermanos que para qué enemigos, ¿verdad? ¿Para qué tener enemigos? Porque esos líderes que nos habían tocado eran terribles, terribles, ¿sí? Pero ahí estaban. Era un modelo, era un sistema cómo se manejaba, era un sistema cómo se manejaban las cosas. Y así es como se llevaban a cabo las cosas en esas congregaciones. Pero dice Jesús, los que tú me diste. Entonces, ¿cómo Jesús encontró a sus discípulos? Vamos a ver.
Lucas capítulo 6. Vamos a ir a Lucas capítulo 6. Me llamó la atención todas esas cosas porque yo dije, de repente estamos haciendo las cosas como no deberíamos de hacerlas. A veces hacemos las cosas solo por tradición, pero no seguimos la guianza del Señor en estas cosas. Entonces, Lucas capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente. Y en aquellos días, él fue al monte a orar, Jesús, ¿sí? Cuando dice él, bien claro, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Él no tenía una lista, él no tenía una lista y estaba ahí, bueno, aquí a fulanito, sutanito, a ver si siento, no siento. No había un currículum de nadie, no había currículums ahí, nadie estaba buscando un currículum, Jesús estaba orando con su Padre y dice entonces que él pasó la noche orando a Dios y cuando era de día, después de haber orado, llamó a sus discípulos, a los que lo estaban siguiendo y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ok, vamos a ver. Jesús mismo oró al Padre. Oró al Padre para saber a quiénes escoger. Entonces, le hago una pregunta siempre a los pastores. ¿Ustedes han orado para saber escoger a las personas que los van a acompañar? ¿Han orado al Padre? ¿Han escuchado al Padre decirles a esta lista, este grupo de personas? ¿O a este, o a este, o a este? ¿Ah? ¿Hemos orado ser guiados por el Espíritu Santo? A veces parece que no. A veces parece como que no hemos orado. Y por eso cuando vemos tanta turbulencia y tanta cosa, es porque muchos no han orado, tienen un grupo que les han sido asignados, otros tampoco han orado, pero han seguido sus propias y su propia inteligencia, su propia sabiduría. Y en las escrituras dice, ustedes no confíen en su propia sabiduría. ¿Sí? No caminen de acuerdo a su propia prudencia. Hablen con el Señor. Él los va a guiar. Él les va a enseñar lo que tienen que hacer. ¿Sí? Eso es poderoso. Es un consejo, hermanos, que no puede quitarse. Es un consejo que nadie puede evitarlo. Nadie debería quitarse. Nadie debería cuestionar eso. ¿Sí? Y eso es lo que Jesús hizo. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Porque acuérdense, esto no es un negocio particular. Esto no es un negocio privado. Esto no es algo suyo. Esto es exclusivamente obra de Dios. La obra del Padre. El plantío del Padre. ¿Sí? La grey de Dios. No es algo suyo. Por lo tanto, si el que está a la cabeza, el que está manejando todo esto, no te dice algo, entonces no lo haga. Sí, señores. De repente a veces es mejor en un momento dado esperar pacientemente. De repente algún pastor dice, bueno, es que no tengo y necesito. Y no tengo un líder de jóvenes, no tengo un líder de escuela dominical, no tengo un líder de matrimonios, de mujeres o de varones. Y entonces escojo yo. Un momentito, es que ese no es el negocio suyo. Y vamos a ver cuál es el verdadero negocio suyo. El negocio suyo no es la escogencia de estos líderes. Tu negocio es otro. El negocio de Dios es darte los líderes. Pregúntele. Él sabe mejor. ¿Sí? Y si de repente no tienes ahorita a alguien, espera, pregúntale al Señor. O espera un momento. Siempre me preguntan de repente, pastor, ¿y cómo hace usted con el liderazgo y todo el grupo que está acompañándole y todo? Bueno, sencillamente hago lo que Jesús hizo. Oro, escucho y sigo el camino. ¿Sí? Sigo al Señor. Eso es todo. De repente, pero es que me urge. No te urge. Si al Señor no le urge, a usted tampoco. ¿Sí? Porque de repente estamos como corriendo contra el tiempo. Es que yo tengo que tener a cierto tiempo ya mi grupo de líderes. No. A veces el Señor quiere que estés ahí, tranquilo, solito. Ahí,
Te necesita en ese momento a ti solito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que hacer. Y vea lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Le dice lo siguiente, que él mismo los constituyó con un fin. Él mismo constituyó a pastores, apóstoles, a todos, los constituyó con un fin. ¿Cuál es ese fin? A fin, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar. ¿Qué significa perfeccionar? Significa que usted tiene todas las cosas dadas, las personas tienen todas las cosas dadas, pero Dios te encargó a ti, a Él le plació hacerlo así. ¿Por qué? No me pregunten por qué. A Él le plació. Entonces, a Él le plació. ¿Saben lo que le plació? Que nosotros pudiéramos perfeccionar, acomodar. Ajá. A Él le dio ese deseo de que a nosotros, cada creyente, recuerden, están completos, llenos de todas las cosas que necesitan, ¿sí? Pero dentro del plan de Dios, a pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, todo, nos dio la tarea de perfeccionarlos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que perfeccionamos? ¿El espíritu de las personas? No. El espíritu es perfecto. El espíritu del nacido de nuevo es perfecto porque es el espíritu de Dios que está en ellos. Es el espíritu de Cristo que está en ellos. Es el Espíritu Santo que está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que perfeccionamos? Lo que perfeccionamos es la manera de pensar hacia las cosas. Las cosas son muy diferentes en el reino de los cielos. En el reino de Dios es completamente diferente a cómo se hace en el mundo. ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo es el perfeccionamiento, el equipamiento, el darle las herramientas, ¿sí? Enseñarle a usar las herramientas que ya están dentro de ellos. Poderoso. Enseñarles a usar las herramientas que ya tienen, porque a veces algunos no saben ni para qué son, ni por qué nacieron de nuevo. Algunos solamente nacieron de nuevo y están sentados ahí pensando que lo de ellos es cantar, orar, leer la Biblia, diezmar y congregarse, y eso es todo. ¿Sí? Decir amén a todo lo que el pastor dice, aunque no aunque sea todo al revés de las escrituras, eso es su trabajo. No, señores. Están llenos de dones, habilidades, llenos de herramientas poderosas, armas poderosas del Espíritu. ¿Sí? Y algunos no saben ni que existen esas cosas. Algunos creyentes como el apóstol Pablo que llegó y le dice, ¿ustedes han oído del Espíritu Santo? Algunos dicen, ¿cuál Espíritu Santo? Nunca nos han dicho nada del Espíritu Santo. Sí, sí. Algunos creyentes ni siquiera saben que existe un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que está para consolarlos, que está para ayudarlos, para guiarlos. Les ha llenado de dones poderosas, armas poderosas. ¿Sí? Y ni siquiera saben que existe un Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora en la congregación estamos hablando del tema conociendo al Espíritu Santo. Y de repente hablamos algunas cosas que la gente se queda como, no sabía que existía eso. O sea, y yo mismo en tiempo atrás, muchos años atrás, mucho tiempo, bastante tiempo atrás, ni siquiera sabía que existía todo ese armamento, ¿sí? Todo esa gran cantidad de cosas, sí, sí, que podíamos nosotros usar a favor de nosotros, a favor de la iglesia, a favor del mundo, para alcanzar el mundo. ¿Sí? Y estamos limitados solamente a lo que sabíamos. No sabíamos que habíamos recibido poder de lo alto. No es un poder terrenal, es poder de lo alto para ser testigos del Señor. ¿Sí? Poderoso. Y a veces ni siquiera los usamos. ¿Sí? Ni siquiera los usamos porque no sabemos. Entonces, el perfeccionar y el equipar es ayudar a nuestros hermanos a perfeccionar el uso de las armas, el uso de los dones, el uso de todo el poder que tienen. Poderoso. Entonces dice que es para perfeccionar a los santos, ¿sí? Para la obra del ministerio. Poderoso. Entonces aquí hay que tener una pequeña pausa. Entonces nosotros vamos a ver, somos llamados por el Señor, no por los hombres, porque vamos a ver, cuando somos llamados por los hombres, la gran mayoría de personas que conozco,
La gran mayoría que conozco, todos me dicen que al principio de su nacimiento de nuevo y todos venían todos fogosos, llenos del entusiasmo para ir y alcanzar el mundo. Pero apenas los metieron dentro del congelador, hasta ahí llegó todo. Entonces ahí ya ahora solo piensan en Jerusalén, ya no piensan en Samaria, ya no piensan en Judea, ya no piensan en el mundo entero, solo piensan en ese cuadrito en donde están, en el congelador. ¿Sí? Y entonces así se les ha quitado el entusiasmo a muchos y no perfeccionar a los santos. Algunos solo para sentarse y traer el dinero. Son unas máquinas de hacer dinero para la congregación, para el pastor que está ahí a cargo del apóstol. Son unas maquinitas. Ahí están, solo en eso piensan, en hacer dinero para traer los diezmos, hacer dinero para traerlo a la iglesia. Y son más que eso, hermanos. Y quiero aclararlo para los hermanos que están escuchándonos por Facebook, los que van a escucharnos por YouTube, en el canal de YouTube también. Usted no fue creado para ser una máquina de hacer dinero. Usted tiene capacidad para trabajar y ser bendecido y bendecir a otros. Para eso sí. ¿Sí? Esa es la capacidad que Dios le ha dado, la bendición que Dios le ha dado, la bendición de poder trabajar, hacer dinero y bendecir a otros. Pero usted no es una máquina para hacer dinero, no es una máquina para poner dinero, echar dinero constantemente para una congregación. ¿Sí? No. Usted está ahí para hacer la obra del ministerio. Poderoso. Vamos a ver, y aquí tenemos que aclarar algunas cosas, porque siempre de repente es ¿qué hacemos? Entonces, porque de repente alguna idea es, bueno, yo soy pastor, entonces me toca hacer la obra pastoral. Entonces, ¿qué es la obra pastoral? Ir a visitar a los enfermos, a los hospitales, visitarlos en sus casas, a los hermanos, darle Santa Cena a los hermanos que no pueden asistir, predicar, administrar la congregación. Hermanos, yo creo que esa es una de las tradiciones que tenemos que ir quitando. Ya, porque eso no es la función a lo que Dios llamó a los pastores. Llamó a los pastores y a todos los demás, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, a todos los llamó para perfeccionar a los santos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de hacer la obra del ministerio. Entonces vamos a ver, aquí donde vamos a ir aclarando las cosas. Pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, todos tienen la función de equipar a los santos, a los que Dios te dio, equiparlos. ¿Vio Jesús cómo lo hizo? Jesús vino y estuvo con sus discípulos ahí 3 años equipándolos, perfeccionándolos. Ese es el trabajo de Jesús. Y luego se fue y los dejó haciendo la obra del ministerio. Poderoso, poderoso. Este es nuestro trabajo. De repente queremos que las personas estén ahí para siempre con nosotros. Hermanos, los creyentes no están ahí para estar siempre con usted. Su trabajo es equipar a estos santos, a estos que Dios le ha dado a usted, equiparlos para enviarlos a hacer la obra del ministerio. Y ahora que vamos a hacer un paréntesis. Muchas congregaciones han crecido de tal manera que requieren que la obra del ministerio se haga dentro de ese contexto. Vamos a ver, no dentro de las 4 paredes, sino dentro del contexto de una congregación grande. ¿Ok? Dentro de ese contexto, pero eso no quiere decir que las personas tienen que estar encerradas ahí siempre y que solo ahí se haga la obra del ministerio. La obra del ministerio se hace en ese contexto, en ese ambiente de multitud, ¿sí? Donde vamos a las comunidades, de donde vengan los hermanos, vamos a trabajar en esas comunidades, vamos a ayudar en esas comunidades, igualmente a discipularlos, a perfeccionarlos, para que también ellos hagan la obra del ministerio en su comunidad. Porque también tenemos creyentes, y cierro paréntesis, de repente tenemos un montón de creyentes que lo único que hacen es su ministerio es dentro de esas 4 paredes. Entonces, por eso es que hemos creado un sinfín de ministerios que no son realmente ministerios. Bueno, es servicios que dicen las escrituras, son servicios que hacemos, ¿sí?
pero de repente tenemos ministerios de parqueo, ministerios de bienvenida, ministerios de esto y ministerio del otro, y ministerios que terminamos enredados en un montón de cosas que no son realmente ministerios. ¿Sí? Y entonces tenemos a la gente ocupada. Es que mi ministerio es el ministerio de parqueo. Entonces aquí estoy en la de parqueo. Pero no evangelizas. ¿Ah? No profetizas. No hablas, no predicas. No testificas. No haces mal. No enseñas la palabra a nadie. Entonces hay un desfase. Hay un error en eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los creyentes, vamos a ver, los creyentes son equipados, perfeccionados en las herramientas que el Espíritu de Dios da para hacer la obra del ministerio. Entonces, ¿quién hace la obra del ministerio? Los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Quién hace la obra del ministerio? No, ellos son para equiparte. ¿Sí? Ellos te perfeccionan, te ayudan, te dan todas las herramientas. ¿Para qué? Para que tú como creyente vayas y hagas la obra del ministerio. Poderoso. ¿Quién tiene que hacer la obra del ministerio? Usted, como creyente. ¿Sí? Como creyente. Hacer la obra del ministerio. Nosotros como pastores, lo que nuestro trabajo es equiparte. Darte todas las herramientas. Bueno, las herramientas ya las tienes, pero darte capacitarte, equiparte para que puedas usar las herramientas que ya te han sido dados. Porque ya te han sido dados todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya las tienes ahí. ¿Sí? Pero como vimos hace unos minutos atrás, la gente no sabe ni para qué son esas cosas. ¿Sí? De repente quieren sacar un clavo con un desatornillador o con un, no sé, un cepillo ¿verdad? Otra herramienta. Quieren clavarlo con una brocha, quieren clavar un clavo con una brocha. No saben para qué están las cosas que Dios les ha dado. Pero nuestro trabajo es justamente la de equipar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿cuál es esa función? ¿Sí? ¿Hasta cuándo es eso? ¿Sí? ¿Cuál es esa función? La función es la edificación del cuerpo de Cristo. Poderoso, poderoso. Entonces, cuando hacemos la obra del ministerio como creyentes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Edificando el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que los pastores cuál es el resultado cuando los pastores equipan y perfeccionan a los santos? Edificación del cuerpo de Cristo. Poderoso. Hasta que todos, ¿cuándo tiempo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Me llamó muchísimo la atención porque de repente estamos más preocupados porque los hermanos entiendan la visión. Entonces vamos a ver, hubo un tiempo, yo involucrado en todas esas cosas también, era, ok, ¿cuál es tu visión? Me preguntaban, Douglas, ¿cuál es tu visión? Entonces ya yo me ponía a hacer ideas en mi mente y tampoco iban del Señor, ¿sí? Entonces vamos a ver, tienes una visión y una misión. Entonces comenzamos a escribir cosas esta es la misión, esta es la visión, y eso todas esas cosas. O sea, todo eso es bueno hasta cierto punto. La cuestión con eso es que no es una cuestión de que tú tienes que hacer tu propia visión, sino Dios te va a guiar y debe guiarte y debes apoyarte en esa guianza de qué es lo que Dios quiere que tú hagas en un momento dado, en un lugar dado. La cuestión aquí es que Dios ya tiene una visión. Dios ya tiene una misión para ti. Ya la tiene. Y a veces cuando yo decía, pero es que yo hago la visión de Dios, ¿y cuál es esa? Alcanzar el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, perfeccionar a los santos. Ah, hermano, pero es que eso no, así no es. Pues así es lo que dice, esa es la visión de Dios. Aquí acabamos de leerlo todo, esa es la visión de Dios. Así es como Él hace las cosas, así es el plan de Él para nosotros. Pero hay ciertas cosas en cierto lugar que Dios también quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que tenemos que escuchar. Pero a veces lo que queremos es que todos, o sea, esa es la visión de Dios para ti, pero queremos que todos hagan lo que Dios me dijo a mí que hiciera. Dios me dijo a mí que hiciera eso. Dios no le dijo a todos que hicieran eso. Fue a mí que hiciera eso. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Porque de repente estamos más enfocados en convencer a la gente de hacer lo que Dios me dijo a mí, para que todos hagan lo que Dios me dijo a mí y no lo que Dios les va a decir a cada uno. Y ahí es donde está
un gran lío que tenemos hoy día. Tenemos unos enredos hoy en día con el liderazgo, porque nosotros estamos tratando de convencer a la gente de hacer las cosas que Dios nos dijo a nosotros que hiciéramos. Él no le habló, no le ha hablado a todos. Dios no le ha hablado a todos. Dios no le dijo, dígale a todos que hagan lo mismo que tú vas a hacer. No, no. Dios te dijo a ti que lo hicieras. Te llamó a ti para hacerlo. No le puso a todos a hacer lo mismo. Entonces, de repente tenemos un problema porque todos tratamos como decir, ok, vamos a ver cómo lo logramos, cómo lo hacemos, ¿verdad? Entonces, de repente, sí, señor, sí, hermano, Henry, se trata de la visión celestial, se trata de la misión de Dios y no la de nosotros. Nosotros nos alineamos a lo de Dios, poderoso, sí, señor. Sí, señor. Y de repente entonces se nos olvida que ya Dios tiene una visión general para el cuerpo de Cristo, una visión de su reino, de su gobierno. Y nosotros tenemos que someternos a eso. Bendiciones, Pastor Gino, bienvenido. Pastor Ali también, bienvenido. Y Dianca también, bienvenidos. De repente es como que seguimos por otra dirección. Entonces cada uno, por eso es que de repente vemos que cada uno hace lo suyo propio y no lo de Dios. El apóstol Pablo llega y dice, hey, es que todos están haciendo lo suyo propio y no lo de Dios. Ajá. Y esa es una buena advertencia para nosotros. ¿Estamos haciendo lo de cada uno de nosotros o estamos haciendo lo de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ajá. ¿Estamos haciendo lo de Dios o estamos haciendo cada uno nuestra propia visión? Pero las cosas que vas a ser guiado por el Señor. Entonces, Dios está hablando a ti. ¿Sí? Dios está hablando a ti. Hace unos años, un misionero vino y estaba acompañándonos en este proceso de caminar, ¿verdad? Y de ir creciendo en el ministerio. Entonces, una de las cosas que me dijo cuando él venía en el avión, él venía haciendo sus planes, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y haciendo sus planes y escribiendo, ¿verdad? Era muy bueno, administrativamente era muy bueno organizando cosas. Él era el dueño de su empresa y sabía organizar bien las cosas. Entonces, aplicando todas las cosas que él había aprendido en el mundo del negocio, aplicándolas al ministerio, ¿verdad? Y entonces él, cuando estaba escribiendo todo eso, dice que escuchó la voz de Dios que le dijo, hey, no tienes que decirle a Douglas, no tienes que hacerle una visión a Douglas o decirle qué hacer. Ya yo le dije a él qué tiene que hacer. Tu trabajo es la de apoyarlo en lo que ya yo le dije que hiciera. Poderoso, tiene sentido. Y cuando uno se queda, ¿cómo Dios habla estas cosas? Porque Dios había venido tratando conmigo por muchos años, hablándome, enseñándome, diciéndome, quiero que hagas esto. Y es así, pero ¿cómo lo voy a hacer esto? Yo no sé cómo hacerlo. Y Dios comenzó a enseñarme a hacer todas esas cosas que ustedes han visto que hemos hecho por todos estos años, han sido por el Señor. Pero no estamos diciéndole a nadie que tienen que hacer lo mismo que yo hago. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, a Dios les ha dado algo, los ha ungido para algo, los ha designado para algo. ¿Sí? Entonces nosotros no estamos diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, sino que más bien los estamos llevando a encontrar en el Señor lo que hay que hacer y corregir lo que estamos haciendo con lo que Dios dice que tenemos que hacer. Sí, estamos como cotejando, digamos, ok, vamos a ver. Eso es lo que Dios dice que usted como pastor, como apóstol, profeta, evangelista, maestro, tiene que hacer. Y eso es lo que Dios dice que es lo que hay que hacer como creyentes. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo funciona eso. ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Entonces, de repente algunos dicen, es que mi iglesia es una iglesia intercesora. Ok, eso es lo que te dijo Dios a ti, que intercedieras, ok, que oraras, que fueras, o sea, no todos los hermanos hacen eso, porque también si solo todos hacemos eso, entonces ¿quién hace lo demás? ¿Sí? ¿Quién hace las demás cosas del ministerio? ¿Quién hace la obra del ministerio? Si solo vamos a estar ahí haciendo una cosa, todos enfocados en una sola cosa, entonces ¿cómo va a crecer? ¿Cómo se va a edificar el cuerpo de Cristo? No funciona así. Entonces hay cosas que Dios nos dice a nosotros y las que tenemos que hacer nosotros. Hay cosas que Dios va
nuestro trabajo ya está definido, que es equipar a los santos para hacer la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya está definido su trabajo. ¿Sí? Eso es cuando en las empresas que ya definen cuál es el proceso o cuál es la definición de tu puesto de trabajo. Bueno, ya en las escrituras el puesto de trabajo ya está definido. Usted no tiene que redefinir el puesto ni de apóstol, ni de profeta, ni de maestro, ni de pastor, ni de evangelista. Ya está definido cuál es el suyo. Ya está definido para los creyentes qué es lo que hay que hacer. Ya está definido, ¿sí? Ya está definido. Nosotros estamos aquí para equipar a los santos para la obra del ministerio, enseñarles cómo usar los que Dios ya les ha dado. Y los creyentes a hacer la obra del ministerio. Así de sencillo, así de fácil. Ahora, muchas en este tema hay muchas cosas que a veces nos pasan y que tenemos que ir corrigiendo. Hay muchas cosas que corregir. Una de ellas que tenemos que ir corrigiendo es ¿para qué están estos hermanos con nosotros? ¿Para qué tenemos este cuerpo del ministerio? Porque, y cuando hablo del cuerpo ministerio, no estoy hablando de solo ciertas personas que nombramos, como pastores asociados, como diáconos, como ancianos, ¿verdad? O líderes no. El cuerpo del ministerio es tu congregación, es el cuerpo del ministerio. Porque quien hace la obra del ministerio son ellos, no algunos, son ellos. ¿Sí? No solo unos cuantos, son el cuerpo del ministerio, el cuerpo total, el cuerpo del ministerio. Todos hacemos la obra del ministerio, cada uno en su lugar, pero todos lo hacemos. ¿Sí? No somos, no somos herramientas, no somos para ser usados, ¿sí? Sino para que cada uno haga la obra de Dios, como ha sido dado por Dios. ¿Sí? De repente usamos a las personas para nosotros lograr estar en un lugar, para nosotros llegar ahí. No son escalones, nuestros hermanos no son escalones para nosotros llegar a algún lugar. He estado en diferentes congregaciones y me asombró una congregación donde estuve, donde tienen un sistema de escala, ¿sí? Una escala que tenían. Entonces, entre más hermanos teníamos ahí, entonces nos subían un escalón, ya éramos supervisores. Y ya si tenemos un poquito más, si tenemos 2 líderes ahí, entonces ya pasamos de supervisores y sino a jefes, directores regionales. Y así íbamos subiendo, escalando, usando a las personas para escalar. Eso no es la obra del ministerio. Eso no es a lo que fuimos llamados. Así no es que hacen, así no es como vamos a ver, así no es como nos ubicamos para el ministerio. ¿Sí? Porque de repente algunos creen que el escalón es hacia arriba. No, entre más trabajo tienes, más abajo estás. ¿Entienden eso? Sí, vamos a ir a verlo. Entonces, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos a ver, y eso va a ser algo interesante, porque de repente pensamos que el escalón es hacia arriba, pero pareciera ser que el escalón es más bien al revés. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, donde los discípulos están haciendo preguntas a Jesús. Entonces Jesús tiene que aclararle algunas cosas a los creyentes, ¿sí? A sus discípulos, a los que ya recuerdan, a los que el Padre les había dado y que Jesús estaba perfeccionando. Habían cosas que todavía estaban en su mente un poco torcidas, porque eso es lo que habían visto de los fariseos y de los otros líderes religiosos de su tiempo. Eso es lo que habían visto. Entonces ellos creían que el sistema era así. Pero Jesús les dice algo, ¿sí? Dice, versículo 24 de Lucas capítulo 22, y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Ok? Entonces están discutiendo, bueno, entonces ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que está arriba? ¿Sí? ¿Quiénes están subordinados? ¿Quiénes están abajo? ¿Quiénes están arriba? Entonces Jesús viene y les dijo esto a ellos. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Versículo 26, que a veces a algunos no les gusta. Mas no así entre vosotros.
mas no así entre vosotros. Entonces vamos a ver cómo se establece, cómo está la escala, ¿sí? Si va hacia arriba o si va hacia abajo. Entonces, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. No hay diferencia, en primer lugar. Y el que dirige como el que sirve. El que dirige como el que sirve, no al que le sirven. Recuerden lo que vimos hace unos meses atrás. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en salvación, para la salvación de muchos. ¿Sí? Entonces, de repente, tenemos a las personas en nuestra congregación. Entonces, buscamos gente y los llamamos líderes y los llamamos como sea para que nos sirvan. Eso es lo que hace el mundo. Así es como lo hacen otros, los reyes de este mundo, ¿sí? Pero no nosotros. Nosotros, al contrario, tenemos gente para servirles. O sea, cuando usted busca, y eso es algo poderoso, el cuerpo del ministerio, creo que estamos hablando del cuerpo del ministerio, cómo funciona para Dios, no para el mundo. Cogemos sistemas del mundo y queremos aplicarlos para el cuerpo de Cristo, no funciona. En cuanto a la verdad del servicio, encontramos personas, las personas que Dios nos da cuando oramos y le pedimos a quién nos va a dar, encontramos personas que Dios nos va a dar para servirles. Así que equipar y perfeccionar significa servir. Equipar y perfeccionar significa servir a nuestros hermanos, servir a los que Dios nos ha dado, no servirnos de ellos, sino servirles. Entonces, de repente estamos ahí sentados y ese es un ejemplo natural, normal en todo lado donde voy. Está el pastor acá, entonces tiene hermanos, hermanito, usted allá, ábreme la puerta por allá, usted hermanito, haga esto, usted hermanito, haga lo otro, usted hermanito, tarará, y todo, a todos les damos mandamientos. Tráigame un vasito de agua para cuando yo predique, tenga un vasito de agua, póngame esto, póngame lo otro. Entonces, aquí viene la cuestión. ¿Están a servicio tuyo o tú estás a servicio de ellos? Entonces, aquí donde viene la confusión de algunos pastores y me dicen, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, entonces nosotros vamos a hacer nada y la gente no va a hacer nada. No, 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 no. Nosotros los equipamos, les facilitamos las cosas, pero no para servirnos a nosotros, sino para servir a los hermanos. Equipamos, perfeccionamos para que ellos puedan servir a los hermanos. Están al servicio de ellos. Alégrese cuando los hermanos están sirviendo a otros hermanos, bendiciendo a otros hermanos. Y no cuando las personas están sirviéndole a usted. Sí. Sí, de repente nosotros nos sentimos muy cómodos, que nos estén trayendo cosas y que nos estén alimentando el ego y que nos estén dando y dando y de los hermanos, no. O sea, vamos a bendecir. Usted puede bendecir a otros hermanos. Lo estoy equipando para que usted entienda que el cuerpo de Cristo es al que usted debe servir, no a mí. Yo estoy aquí para servirles. A ver, de repente en la iglesia que estamos iniciando, para algunos es como una novedad, porque yo le digo, es que usted no tiene usted no está aquí para servirme a mí. Yo estoy aquí para servirles. Entonces, todas las cosas que hacemos aquí es para ayudarle a usted. ¿Sí? Entonces, vamos buscando las cosas en las que podemos ayudar a los hermanos. Y ahora sí, como usted ya está perfeccionado, usted ya está listo, busque a quién servir. Ahí, encuentre hermanos dentro de la congregación a quien usted puede bendecir, a quien usted puede servir. Y así es como funciona el cuerpo. Porque es muy sencillo, lo que pasa es que lo hemos hecho al revés. Estamos buscando gente de quien servirnos. ¿Sí? Buscamos gente de quien servirnos. Entonces dice, entre ustedes no va a ser así, sino que el que dirige es como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Si Jesús está tomando esa posición, usted y yo también la tenemos que tomar. Él es el ejemplo de esta posición pastoral. Estás aquí como el que sirve.
No el que te sirves de las personas, sino el que sirve a las personas. Como alguien decía hace mucho tiempo, decía, es que el liderazgo no se muestra en cuánta gente te sirve a ti, sino a cuántas personas estás sirviendo tú. Ujú. Poderoso, poderoso, poderoso. Y eso es algo que nosotros necesitamos retomar, porque esa es la visión de Dios. Aquí tenemos un problema que hay que resolver también, ¿sí? Porque cuando vemos a estas personas, nosotros decimos, pero es que, ¿qué tiene? Sí, ¿qué tiene? Bueno, tiene algo de mucho problema que hay que resolver en esto. ¿Por qué? Porque resulta ser que los creyentes, y así lo dice el libro del apóstol Juan cuando escribe Apocalipsis, y dice que Dios nos ha hecho a nosotros, Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Entonces vamos a ver. Al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ok, vamos a ver. Entonces aquí viene algo importantísimo. Dios fue quien hizo a la iglesia, a los creyentes, reyes y sacerdotes. Así que estamos aquí en algo importantísimo. Las personas que tienes al servicio tuyo están al servicio tuyo porque no entienden que son reyes y son sacerdotes. Creen que son súbditos tuyos, súbditos de tu congregación. No son rayados, como decimos, ¿sí? No son personas de alcurnia en el ámbito religioso. Hay unos que son de alcurnia y otros que no. Perdón, no. Todos los creyentes somos reyes y sacerdotes. Así que estamos reyes y sacerdotes sirviéndonos unos a otros. Y yo sé, pero ¿por qué Dios hizo eso? Qué enredo, porque entonces ¿a quién vamos a dirigir? ¿A quién vamos a cuidar? Pues si todos son reyes y sacerdotes, ¿a quién? Los unos a los otros. Sí, señores. Entonces vas a tener más respeto por las personas y las personas van a tener más respeto por usted cuando entienden que son reyes y sacerdotes sirviendo a reyes y sacerdotes. Poderoso, 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 porque el gran rey de reyes se hizo hombre para servirnos a nosotros. Y dice el apóstol Pablo, revístanse de ese mismo sentir, llénense de ese sentir de servicio el uno al otro, de ayudarnos el uno al otro, no de aprovecharnos de la ignorancia de otros para hacer nosotros lo nuestro. No, 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 no. Las personas, cuando estamos equipándolos y perfeccionándolos, es para que entiendan que son reyes y sacerdotes para Dios. Poderoso, poderoso. Si no me cree, vamos también a capítulo 5 de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios, nos ha hecho, Jesús, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿en qué equipamos nosotros? ¿En qué servimos a nuestros hermanos que son reyes y sacerdotes para que ellos reinen sobre la tierra? Pueden reinar sobre un pedacito de lugar donde están, en sus casas, en sus trabajos, en sus negocios, en su escuela, en su colegio, en su universidad, donde quiera, en el mercado, en la calle, donde quiera que anden, puedan andar como reyes y sacerdotes, que pueden entender que son reyes y sacerdotes. Y nos servimos mutuamente, nos edificamos mutuamente. A algún momento les va a tocar ayudarme, en otros momentos van a tocar ayudarles a ellos. Pero con ese respeto y esa honra de que son reyes y sacerdotes para Dios. Para Dios, no son súbditos para ti, no son esclavos para ti, no son empleados para ti. Sí, señores. De repente tenemos a personas muy dañadas, muy golpeadas. Ahora, en estos días, hace unos días, se descubrió una cuestión que estaba pasando en una de las empresas acá en Costa Rica, donde habían los dueños de las empresas, tenían a sus colaboradores, a la gente que vende, que hace todo el trabajo, y porque no llegaban a ciertas metas o porque ellos desconfiaban de ellos, los agarraban a golpes, a golpes.
Y a veces ese mismo pensamiento está en las congregaciones, que si los hermanos no hacen lo que a usted le parece o no hacen lo que al apóstol le parece, entonces los agarramos a golpes, ya no a golpes físicos, pero a golpes con las escrituras. Entonces sacamos un montón de escrituras que están ahí, que hablaron los profetas y que fueron para un tiempo, para un grupo de personas diferente, que no eran el cuerpo de Cristo. Ajá, porque se podían hacer algunas cosas con algunas gentes, pero con el cuerpo de Cristo nosotros no hacemos eso. Y de repente es golpearlos con la Biblia y sacamos textos, ¿sí? Y les damos a las personas, van, ¿sí? Desde el púlpito. No, nuestro trabajo no es golpear a las personas, porque no son empleados tuyos. No son ovejas tuyas, son del Señor. No son plantío tuyo, son del Señor. Tú eres administrador de esas cosas. Y el administrador no para golpear a las personas, administrador no para que ellos trabajen para ti, sino que hagan la obra de aquel que los salvó, para aquel que los salvó. Poderoso, poderoso, poderoso. Es algo que nosotros necesitamos retomar y arreglar porque está muy, muy, muy al revés. ¿Sí? Somos reyes y sacerdotes, no somos súbditos. Recuerda, hermano, que donde quiera que usted esté, creyente, ¿sí? Usted tiene que entender y reconocer que usted es un rey y sacerdote para Dios. Usted no es un súbdito de su congregación o de su pastor o su apóstol, su profeta o lo que sea. No es un súbdito. ¿Sí? De repente nos hemos acostumbrado a tener, como en ciertas casas, a empleados. Y entonces queremos que los empleados hagan todo lo que yo digo, todo como yo quiero. A veces pensamos que los hijos son súbditos. A veces pensamos que los padres son súbditos, que nuestros hermanos son súbditos, que todos son súbditos el uno, el uno sobre el otro. No, 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 no. Tenemos que entender que somos reyes y sacerdotes. Y cuando hacemos ese servicio el uno para el otro, nos estamos edificando. Edificamos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo va creciendo y va aumentando en calidad, en poder, en conocimiento, en reino. Para que reinemos aquí en la tierra. Poderoso, poderoso, poderoso. Hechos, capítulo 6, y aquí es donde de repente tenemos un montón de líos y que tenemos que ir resolviendo eso, y eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Recuerden lo que hemos hablado, que estamos aquí para ir quitando el monte, ¿sí? Lo que no sirve, ¿verdad? La cizaña y quitando todas esas cosas que no sirven para ir estableciendo lo verdadero, lo verdadero. Vamos a ver en un momento aquí en Hechos, capítulo 6, cómo es que ellos hacían, ¿sí? Cuando tenían una necesidad o algo en la iglesia para el servicio de los hermanos, para el servicio de los hermanos. No para el servicio del apóstol Pablo o Pedro o ninguno de esos, era para el servicio de los hermanos, porque recuerdan que en el capítulo 6 había una situación que se estaba dando, ¿sí? Era la distribución de la comida, distribución diaria de la comida. Entonces vea el consejo que hablan estos hermanos. Entonces dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, 7 varones. Entonces de repente cogemos esto, ay, son 7. Entonces en todas las congregaciones tiene que ser 7 hermanos. No, 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 no. Pueden ser 2, pueden ser 1, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 10, todo de acuerdo a la necesidad de lo que hay. Entonces en este momento pareciera ser que había una necesidad de que hubieran 7 personas. Así que, pero 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes vamos a encargar de hacer ese trabajo. Vea la calidad de hermanos que están ahí haciendo ese servicio. El servicio de repartir la comida. La calidad de personas. Solo para servir la comida. En nuestras iglesias, a los de menos calidad son los que ponemos a servir la comida.
Pero entonces si encontramos hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, entonces los ponemos arriba. Y a los menos, a los que no tienen todas esas cualidades que nos gustan, entonces los ponemos a repartir la comida. Vaya usted a repartir, vaya a cocinar, vaya a limpiar, vaya al parqueo a trabajar. Uh-huh. Usted no pone, nadie pone al parqueo a un hombre que sabe enseñar. ¿Verdad que no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque está sirviendo a otros hermanos. Y debemos de servirnos los unos a los otros. De repente, estos hermanos que están ahí necesitan estar en un momento dado compartiendo con otros hermanos, porque también tiene habilidades, también tiene dones que compartir. El único don que ellos tienen no es el de parquear carros bien. No, tienen otros dones también que deben ser expuestos y para bendecir y servir a otros hermanos. De repente, como pastores, y eso nos pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. De repente, escogemos siempre personas que nos alaban. Personas que nos tienen en alta estima. Personas que nos quieren. Y ahora estaba buscando una palabra que sé, ¿cómo es que se llaman estas personas? Mi esposa me dice, son lisonjeros. Sí. Entonces me acordé. Lisonjeros, a veces de repente nos encantan las personas lisonjeras. Y las ponemos en alto. Es que este hermano solo me alaba, No decimos eso públicamente. Y no lo decimos como abiertamente. Pero cómo nos encantan a los lisonjeros. Cómo nos encantan las personas que nos hablan bonito, que hablan de nosotros, que pastor. Mire, ¿sabe cuántos ministerios han caído por lisonjeros? Porque esa es la función. La función del lisonjero es hacerlo caer. No es que usted se sienta bien. No es para engrandecer la obra de Dios en la vida suya. No es exaltar el nombre de Dios. No. Es hacerlo caer. Esa es la función del lisonjero, hermanos. No se dejen llevar por los lisonjeros. Los lisonjeros te van a hacer caer. Y los ministerios están llenos, pastores se llenan su liderazgo de un montón de lisonjeros. Un montón de lisonjeros. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Dice algo sumamente interesante. Y creo que nosotros debemos de pellizcarnos, como decimos aquí en Costa Rica. Es como poner atención, ponernos vivos, poner atención a esto. Vea lo que dice Gálatas, el apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y a veces nos encanta encontrar el favor de los hombres. Nos encanta hacer eso. Nos encanta que los hombres vengan y nos alaben. Pastor, qué maravilloso, qué poderoso, qué mensaje más grandioso. Bueno, yo no voy a otra iglesia. Si usted no está, yo no puedo ir a ninguna iglesia. No puedo congregarme en otro lado porque esta congregación que usted ha hecho es poderosa. Es algo grandioso. Dios lo ha ungido a usted con una unción tan poderosa. Y entonces nos alaba. Nos sentimos. Escuchen. Lisonjeros posiblemente estén llenos de demonios. Si la intención es hacerlo caer. Entonces, muy posiblemente, ¿se acuerdan? Vamos a ver, ¿se acuerdan la historia? Ya hablamos eso en otra ocasión, pero ¿se acuerdan la historia del apóstol Pablo entrando a un lugar y sale esta mujer a hablar bellezas? Este hombre es el ungido de Dios. Este hombre es enviado por Dios. Escuchen, y de repente nosotros, al no tener ese discernimiento de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Esto no te lo reveló carne y sangre, hermanita. Venga, sírvame. Sí, venga, esté conmigo, venga cerquita y siga, proclame, para que la gente vea que yo soy el hombre de Dios. Y nos encantaría tener a esa hermanita en la iglesia. Nos encantaría, claro, es que esta hermana sí sabe, esta hermana es ungida. Eso no te lo reveló carne ni sangre, hermana, eso es de Dios, esa palabra. Y el apóstol Pablo, como sí andaba en el espíritu, ¿sabe qué le dijo? Hey, demonios, salgan de ella. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Entonces, una vez libre, entonces comienza a ayudar.
Ajá, pero de repente tenemos un montón de hermanos endemoniados ahí, bueno, no sé, son hermanos, pero de repente nos gusta llenarnos de esas personas, rodearnos de esas personas. Ujú. Tristemente, sí, nos encanta rodearnos de esos hermanos para que nos alaben. Vamos a ver lo que dice Proverbios acerca de eso, Proverbios. Creo que vayan a Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 23. Espero tenerlo bien. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia, pero el que lisonjea dice, hallará gracia, que el que lisonjea con su lengua. Voy a leerlo otra vez. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con su lengua. O sea, las personas que más bien te van a hablar y van a decir, pastor, el camino no es por ahí, pastor. Eso no es lo que dicen las escrituras. Nos gustarían personas que nos digan esas cosas. Nos gustaría rodearnos de personas que nos reprenden cuando andamos mal, cuando estamos apartándonos del camino. No nos gusta mucho. Es que este hermano me está reteniendo. Siempre decimos, es que este hermano fue enviado por el diablo para no dejarme avanzar. Yo quiero avanzar, yo quiero hacer cosas. Y el hermano dice, no, pastor, vea, esto es lo que dicen las escrituras. Ah, no, es que no me gusta, porque solo reprenderme, pasa reprendiéndome. Es que este pastor, yo me acuerdo, una vez estaba enseñando en la iglesia hace muchos años, y de repente dije que un versículo no existía en la Biblia. Y una hermana se para y dice, pastor, ese versículo sí está en la Biblia. No, no, no está en la Biblia. Y a mí no me gustó que me dijera eso. Le dije, bueno, lo voy a buscar y si el próximo domingo si lo encuentro esa semana, el domingo y yo más bien la reprendí yo. Cuando llego a la casa a buscar el versículo, sí estaba en la Biblia. El versículo sí estaba ahí. Y entonces, ¿qué tuve que hacer el domingo siguiente? Podía haber hecho dos cosas. A los que nos creemos la gran cosa, no decir nada, calladito. Pero a los humildes, ¿qué debemos de hacer? Reconocer eso. Eso fue lo que tuve que hacer. Reconocer, hermanos, ¿se acuerdan el domingo pasado que yo dije que en este versículo no existía? Sí, ya lo encontré. Sí existe, hermana. Muchas gracias. Y tuve que decir, los hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos en esta congregación. Necesitamos en todas las congregaciones hermanos como esos, que nos enseñen, que nos guíen, que nos hablen, que nos enseñen, que nos reprendan de vez en cuando. ¿Sí? No por cualquier cosa, sino por la verdad. Ajá, por la verdad. Y entonces, haya más gracia. Entonces, ¿qué pasa? Que, wow, a poner atención a esta hermana, porque esta hermana sí se ve que está poniendo atención a lo que estoy diciendo. Y se ve que estudia, que escudriña las escrituras, porque sí estaba el versículo que yo decía como pastor, que no estaba ahí. Nos sirven de ayuda estas reprensiones de vez en cuando, nos sirven de ayuda. A gente que el pastor prefiere mejor echarlos y que se vaya mejor, hermano, ¿por qué no buscas otra congregación? Porque aquí parece que no calzas. Ajá, y si los mandamos a volar. Proverbios capítulo 26, versículo 23, dice, como escoria, oiga, como escoria de plata echada sobre el tiesto, escoria de plata, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Así que pone los labios lisonjeros y el corazón malo en un mismo. Terrible, mano. Terrible. Y de repente estamos ahí como, como que así es como debe funcionar. No, así no funciona. No funciona. Más bien necesitamos personas que hablen la verdad, que nos acompañen en verdad, que nos ayuden, ¿sí? A caminar. Esa ayuda es un servicio que los hermanos nos dan. Y cuando nosotros también ayudamos a otros, ese es el servicio que le damos a otros hermanos. Pero nos edificamos mutuamente, nos servimos mutuamente, caminamos juntos en esta obra, la obra del ministerio. Cada uno haciendo lo que les ha sido llamado, por lo que han sido ungidos. ¿Sí? Y debemos de abrir esos espacios, porque de repente hay congregaciones que no, es que yo soy el pastor y yo no, aquí no entran a, pues resulta que sí necesitamos de apóstoles,
Necesitamos de profetas, necesitamos de maestros, de pastores, de evangelistas. Necesitamos esas cosas dentro de la congregación. Por eso algunas congregaciones están caminando como rencos, ¿sí? O algunas están paralizadas. ¿Por qué? Porque solamente escuchan, comen una sola cosa. Caminan en un solo lado. No van a llegar muy lejos. El compañerismo que ocupamos, el compañerismo de unos y otros, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, todos ocupamos a todos para perfeccionar a los santos. De repente hay pastores que se autodenominan, yo tengo los 5 ministerios yo solito. Pues difícilmente, hermanos. Difícilmente. El único que podría tenerlo sería Jesús. Y eso lo compartió con todos. Él lo repartió. Él lo repartió entre su cuerpo para que funcione así. Por eso es que él mismo, en Efesios lo vimos, que él mismo es el que constituye a las personas. No es usted que se autollama y dice, no, es que a mí el Señor me ungió con 2 o 3 ministerios, 4 o 5 ministerios, los 5 los tengo yo. Ajá, superhombres. Ajá, pero no. Estamos aquí para ayudarnos, edificarnos, para el cuerpo de Cristo crezca, servirnos los unos a otros como reyes sacerdotes para bendición. Y así es como crecemos, así es como la iglesia se crece, y así la iglesia deja de ser aquello de que ande dando tumbos. Versículo 14 de Efesios capítulo 4, y con eso termino. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Así que vamos creciendo en la cabeza, no en un ministerio específico, sino en la cabeza que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Poderoso. Estos versículos, pastores, apóstoles, evangelistas, creyentes, todos, maestros, todos, tenemos que recordarlos siempre en cuanto a la cuestión del ministerio. Esa es una verdad en la que tenemos que andar siempre. No podemos decir es que yo ignoraba que eso existe, porque exista. No podemos alegar que es que Dios a mí me llamó para otra cosa. No, a esto es. Y lo tiene muy claro, porque la visión la establece Él, no tú. No tu denominación, no tu organización, no tu apóstol, lo que sea. No, Él no establece esa dirección, la establece el Señor en las Escrituras para nosotros. ¿Sí? Y tenemos que ayudar a la gente a llegar ahí, a entender esto. Esta es la visión. ¿Quieres una visión bien establecida? Aquí está. ¿Quieres la misión bien establecida? Aquí está. Y recuerden lo que les dije, si Dios te ha dado a ti, algo específico que hacer, vaya y hágalo. Pero no tienes que torcerle el brazo y convencer a todos de hacer lo que Dios te mandó a ti a hacer. Si Dios te lo mandó a ti a hacer, es para ti, hágalo usted. No tiene que ser a todos los hermanos. Porque entonces queremos que todos los hermanos estén al servicio de lo que Dios me mandó a hacer. Ellos están al servicio de la cabeza, que es Cristo. Poderoso. Eso es el tema de hoy acerca del cuerpo del ministerio. Así que espero que hayan sido edificados y podamos tener claro la ruta por donde vamos. Sí, tenemos que tener claro esa ruta por donde vamos. Así que comentarios. Quiero abrirlo a comentarios sobre este tema que vimos hoy. Si alguien tiene comentarios, ya saben, solo levanten la mano o abran sus micrófonos como siempre lo hacemos, con libertad, para que usted pueda compartir
pues ser edificados también con los comentarios que ustedes tengan en esta mañana. Si alguien que está viéndonos en Facebook también puede dejar sus comentarios también ahí. Y sé que va a ser de mucha edificación para nosotros. Y los que están viendo, los que van a vernos luego en el canal de YouTube, que ya pronto lo subimos, también pueden dejarnos sus comentarios ahí para ser edificados. Así que entonces, el hermano Dani nos escribe entonces acá cómo tomar este mover de los llamados profetas que solo dicen Dios me habló y me mostró y andan profetizando. Bueno, esa es la parte que vamos a ir viendo cuando hablamos de los ministerios. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero vamos a ir viendo cuál es la real función de los profetas. De momento lo que sí puedo decir, Pastor Dani, es que tenemos un montón, y lo que dije al principio, un montón de personas que están completamente en un carril diferente del que Dios estableció para los profetas. Entonces, de repente tienen una confusión con profetas del Antiguo Testamento, digamos, que en un tiempo eran llamados para algo específico que tenían que hacer y hablarle al pueblo de Dios, pero su función principal era hablarles de parte de Dios. Resulta ser que ahora, en un tiempo como este, en el que estamos, el Espíritu de Dios está sobre nosotros ahora y está en nosotros ahora. Así que me encanta cuando el apóstol Pablo dice a la iglesia que cuando habla de las lenguas, ¿se acuerdan cuando el pastor está hablando acerca de la administración de las reuniones de los creyentes y está hablando del hablar en lenguas? Dice, yo me gustaría que hablen en lenguas, ¿verdad? Pero cuando hablen en lenguas, háblenlas en su casa, porque usted se edifica a sí mismo hablándole a Dios. Pero sobre todo, dice el apóstol Pablo, que profeticéis. ¿Sí? Y le dice a la iglesia que profeticen, pero ¿quiénes? O sea, vamos a ver, si un profeta establece su ministerio sobre sí mismos, ¿sí? Es que yo soy el hombre de Dios, a mí me habla Dios y Dios para usted, entonces hay algo raro, hay algo que no calza. ¿Por qué? Porque Dios le está hablando a usted. ¿Qué es el trabajo del profeta, digamos? Enseñarle, equipar a la iglesia para que escuchen. El profeta tiene algo, tiene una habilidad o un don de Dios para escuchar, ¿sí? Estar atento a esas cosas. Bueno, su trabajo no es hacerlo, su trabajo es equipar a los santos para que aprendan a escuchar. A escuchar. ¿Cuándo es Dios hablándoles? ¿Cuándo es Dios diciendo algo? ¿Sí? Pero de repente han montado un espectáculo de profecías. Ajá. Entonces están ahí, así te dice el Señor, y públicamente, y verdad. O sea, un momentito. Si Dios te dio una palabra para alguien, vaya y déselo. ¿Sí? No es para todos, no es para ventilarlo ante todo el mundo. ¿Sí? Pero entonces la gloria, ¿quién se la lleva? La gloria es que yo, el profeta de Dios, habló. Sí, el problema que tenemos con los profetas es lo siguiente. Es que los profetas deben ser humildes y entender y someterse al cuerpo de Cristo para que cuando ellos digan una palabra nos dé la oportunidad de juzgar lo que dijo. Y todos huyen de esa parte. A nadie le gusta, esos profetas que andan por ahí, a ninguno les gusta que la iglesia, el cuerpo de Cristo, juzgue sus palabras. Siempre huyen. Por eso cuando algún profeta llega a la congregación y comienza a profetizar a la congregación, entonces, ok, ya que se te ocurrió profetizar, también hay una parte de la organización, ¿sí? De la congregación que necesita juzgar tu palabra, aquí mismo y ahora, no mañana. Con eso, nos hemos quitado de encima un montón de falsos profetas. Porque ya no les gusta que sean juzgadas sus palabras, sino que todo lo que dicen me lo dijo Dios y tienen que respetarlo y todo el mundo inclinado y es que está profetizando. Entonces, ok, bueno,
tiene que darme, así como yo le di la oportunidad a usted de hablar, tiene que darme a usted mismo la misma oportunidad de juzgar lo hablado. Punto. Y no les gusta, porque no estamos aquí para juzgar a la persona, sino a juzgar la palabra dada. Así lo dice el apóstol Pablo. Entonces nos gusta por un lado, sí, el apóstol Pablo dice que profeticemos, sí, pero también dice en otro lado que también hemos de juzgar lo que se dice. Y ahí es donde brincan. Ahí es donde ya no les gusta mucho. ¿Quién de nosotros nos paramos cuando un profeta viene? Es que así me dice el Señor. Ok, entonces gracias hermano por la palabra. Ok, pero ahora hermanos de la congregación vamos a juzgar la profecía. Ahí se acabó. Ahí ya no les gustó. Pero tiene que gustarle. Tiene que respetar eso. Porque así como en ese momento, no es mañana. Yo, hermanos, de verdad, hay hermanos igual lisonjeros con otros pastores para que les den buenas ofrendas. Profetas lisonjeros. Me acuerdo hace unos años en una congregación, una señora llegó y profeta de Dios y pues le profetizó al pastor que ya no era pastor, que Dios lo había ascendido a apóstol. Ok, cuando yo hablé personalmente con el pastor, él me dijo, Douglas, yo esa palabra no, porque Dios ya me había dado una palabra. Dios ya me había dado una palabra y me dijo, te establezco como pastor. Y me dijo, a otros los he llamado a otras cosas, pero a ti te he llamado como pastor. Él me dijo eso a mí. Y le dije entonces, cuando la hermana le profetizó eso, le dije al pastor, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer entonces? Y entonces me dice, no voy a hacer nada, no hice nada, así se quedó. Entonces los hermanos se quedaron con que ya el pastor ya no era pastor, sino que era un apóstol. Le dijo, pero ¿no corregiste eso con los hermanos? ¿No dijiste eso? No. ¿Sabe qué pasó años después? Fue su ruina. Él cree que lo que Dios le dijo se equivocó porque lo que la hermana le dijo es mejor que lo que Dios le había dicho a él. Y ha sido su ruina. Ha sido su ruina. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó a ser apóstol. Entonces quiere hacer una función apostólica cuando no la tiene. Entonces, ¿qué lo hace? Lo hace a la fuerza. Porque eso no les queda otra cosa que hacerlo a la fuerza. Porque cree que los profetas se enojan cuando usted le dice, bueno, vamos a juzgar su palabra. Y se enojan. ¿Por qué tienes que enojarte si eso es lo que está en las escrituras? Eso es lo que dice que tenemos que hacer como creyentes. El cuerpo de Cristo tiene que hacer eso. Y ya no les gusta, entonces lo hacen a la fuerza. Es que ustedes no respetan la voz de Dios. Sí, la respetamos. Por eso es que la juzgamos. Por eso es que juzgamos lo que está diciendo para asegurarnos de que fue Dios quien habló y no fue usted. Ok. Entonces, yo creo que debemos de atrevernos más a hacer esas cosas. Pero a veces nos da miedo, es que es el profeta y es alguien que ya bien promocionado en la tele, bien promocionado y no, ¿sí? A veces cuando hemos escuchado cosas, yo le llevo esa palabra. Y miren, esto dijo este profeta. Vamos a juzgar la palabra. Y la juzgamos. Y nos hemos dado cuenta que una gran mayoría de palabras que se dicen, nunca las habló Dios. Nunca las dijo Dios, sino el hombre. Si no, pueden ir a revisar las cosas en internet, en YouTube, van a encontrar una gran cantidad de cosas que se dijeron que nunca fue Dios. ¿Sí? Incluso hace poco, en el año 2016, muchos profetas salieron por ahí diciendo que el Señor, el rapto iba a estar en septiembre del 2016. Con las lunas de sangre aquí, que las lunas de sangre allá, que esto y lo otro, y que nunca va a haber más algo parecido. Y resulta ser pues que entonces que alguien se fue, pero no fuimos nosotros. Si era de Dios, si era Dios hablando. Pero resulta ser que cuando las escrituras también nos da una buena advertencia y nos dice, si lo que se dijo no se cumplió, no era profeta de Dios. El problema es que todavía tenemos a estos hombres que dijeron cosas
dijeron cosas del rapto, dijeron cosas que nunca se cumplieron. Y todavía los tenemos en los púlpitos. Mintieron, nos mintieron. Y todavía están en los púlpitos. Y todavía seguimos comprándoles libros. Todavía los tenemos en televisión internacional, televisión mundial. ¿Dónde están los que juzgan las palabras? ¿Dónde están los que tenían esa responsabilidad de revisar y decir, hey, no, esto no fue de Dios? Tú hablaste mentira. Tú no eres profeta de Dios. ¿Dónde están? No, nadie se atreve a decir esas cosas, excepto algunos. Y a los que hablamos nos dijeron, no, es que no hable mal de los hermanos. No, no es que estoy hablando mal, es que estoy diciendo lo que la Escritura dice. Si no se cumplió lo que usted dijo, entonces mintió y no es un profeta de Dios. Y todavía los tenemos hoy día. ¿Y saben qué fue la única justificación? Es que, pues, hay que seguir confiando. El Señor en algún momento vendrá. Pues ya sabíamos eso. Que en un abrir y cerrar de ojos, cuando nadie sabía, porque Jesús dijo, ni yo sé el tiempo. Pero tenemos gente diciendo el tiempo. O sea, ya sabíamos eso. ¿Qué justificación es esa? Y todavía siguen vendiendo los libros donde mintieron. Libros llenos de mentiras, no de verdad. Pues tenemos que ponernos las pilas, como decimos por acá, amarrarnos los cinturones y comenzar a hablar como debemos de hablar y hacer las cosas como debemos de hacerlas. Y no permitir que la gente siga engañándonos o siga engañando a los creyentes. ¿Sí? Nuestro ministerio no es el desenmascarar a estas personas, sino el evangelio mismo se encarga de hacer eso. La palabra misma se encarga de hacer eso. ¿Sí? Pero nuestro trabajo sí es poner en evidencia esas cosas, la verdad acerca de lo que hacemos y de lo que decimos, de quiénes somos en Cristo. Así que bueno, no iba a entrar en eso, pero me pareció muy correcto, muy justo hacerlo en esta mañana. Listo, mis hermanos, creo que estamos pasados de tiempo, pero espero que hayan sido edificados. Un abrazo grande a todos y seguimos la próxima semana con más cosas, más preguntas y respuestas que tenemos en el ministerio. Vamos a seguramente hablar acerca de las relaciones. Vamos a ver relaciones interpersonales, las relaciones entre nosotros, ¿sí? Y yo creo que va a ser necesario hablar mucho porque de repente tenemos una serie de dificultades entre las relaciones entre ministerios y entre congregaciones. O sea, hay una cosa, ¿verdad?, que anda por ahí que es terrible, que no pareciera el pueblo de Dios, sí, el cuerpo de Cristo, y tenemos que ir resolviendo esas cosas, cómo nos tratamos, cómo nos relacionamos el uno con el otro. Un abrazo grande, bendiciones a todos, que sean edificados poderosamente en el Señor. Nos vemos la próxima semana, igual a la misma hora, 10 de la mañana, hora de Centroamérica, 11 hora del este de Estados Unidos y de Sudamérica, en una parte de Sudamérica también. Un abrazo grande. Bendiciones, hermanos, y gracias por estar conectados. Bendiciones a todos. Chao.